Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos la gloria ante todo al Señor por el inicio de este hermoso servicio, como lo es Escuela Dominical. Un saludo de bendición a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe, de las diferentes congregaciones de familia IFEC en Cartagena, en el municipio de Uruaco, en la ciudad de Cartagena, en el municipio de Uruaco, en el Distrito Especial de Buenaventura, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Bogotá, nuestros hermanos, desde el municipio de Coveñas, departamento de Sucre. Damos un saludo de bendición, un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos, declarando que el Señor en esta mañana nos va a bendecir con su palabra. Estemos dispuestos a que Dios haga la obra en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Y prepare su corazón. Amada visita que está en esta hermosa mañana de Escuela Dominical, Dios le bendiga. Y sé que Dios va a dar a su familia en esta hermosa mañana. Dios va a bendecir a su familia en esta hermosa mañana con su palabra. El mejor título que puede tener un hombre sobre la faz de la tierra es ser hijo de Dios. En esta hermosa mañana el Espíritu Santo hablará a los padres de familia, aún a las madres cabezas de hogar, desafortunadamente, a esos hogares disfuncionales. Hoy Dios hablará a todos nosotros y nos bendecirá con su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre mío, Dios mío, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos primeramente que perdones los pecados, mis pecados, Señor, y los pecados de tu pueblo. Nuestras rebeliones, indiferencia, nuestra apatía a ti, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta hermosa mañana con tu palabra, que nos ayudes cada día, Señor, a afirmarnos en tus caminos. Amado Padre, guárdanos, Señor, en esta hora. Padre, yo bendigo a todo aquel que está escuchando y va a escuchar tu palabra en este culto de Escuela Dominical. Bendigo, Señor, a mis hermanos en Cristo. Bendigo, Señor, a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos victoria sobre nuestras vidas, Señor. Grande eres, bendito Dios. Alabado y exaltado siempre eres, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y en ti no hay sombra de variación, Señor. Tú iniciaste la obra en nosotros y la completarás y la terminarás, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Rápidamente nos vamos a la palabra. Como texto principal, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tema de esta palabra: dejando un legado de victoria. Y me voy a mover bajo el título: esperando el cumplimiento de mi promesa. Te repito nuevamente, tema de la palabra: dejando un legado de victoria. Y como título,
esperando el cumplimiento de mi promesa. Bendito sea el Señor. Aunque el texto principal habla de un hombre llamado Moisés, hoy el protagonista no es Moisés, valga la redundancia. Aquí hay algo muy importante que Jehová le dice a Moisés en el llamamiento, el cual le iba a entregar la misión de sacar al pueblo de Israel de casa de servidumbre de Egipto. Pero en el último texto, en el versículo 6, él le dice a Moisés, le ratifica a Moisés, diciéndole que él es el Dios de Abraham, de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Dejándole manifiesto a Moisés que ya hubo unas promesas con sus antecesores, que ya hubo unas bendiciones con sus antecesores, que ya él les habló a sus antecesores, que ya el Señor ya dio promesas para su cumplimiento desde Abraham, Isaac y Jacob, y que iban a aterrizar en él y de ahí a todas las descendencias que venían a continuación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le responde que había dejado un legado. Dios le asegura a Moisés que Abraham, Isaac y Jacob habían dejado un legado que era la manifestación del llamamiento de él. Por eso se lo ratifica y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, nos devolvemos un momento a Abraham como protagonista principal en esta hermosa mañana de escuela dominical. La vida y llamamiento de Abraham, la entrega de Abraham a Dios y la misión que Abraham cumplió al Señor. Todos sabemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham, dice la Biblia, un hombre justo, piadoso, da a entender las Escrituras, llamado por Dios para su servicio. Al llamar Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, lo pone al servicio del Señor. Un día Abraham le manifiesta al Señor que le era necesario dejar descendencia, pues ya Dios lo sabía. Porque para esa época un joven llamado Eliezer era el sirviente o el joven que ayudaba a Abraham. Y Abraham le dice a Dios que necesitaba descendencia, a lo que Dios le contesta y le da contesta a una promesa. Le da contesta en que en su hijo Isaac serán benditas todas las familias de la tierra. Y que esa promesa, esa bendición que había de venir, iba no solo a repercutir en su familia, en su descendencia, sino a todas las descendencias, a todas las generaciones que venían hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dice a Abraham que lo bendecirá, que él será bendición a todas las familias de la tierra y que lo multiplicará como la arena del mar. Ahí le está dando una promesa a futuro que Abraham debería atesorar y conservar, cuidar, porque en su hijo Isaac, en esa descendencia, iba a seguir a Jacob, y Jacob a las generaciones, a las descendencias que habían de seguir para el cumplimiento de la mayor promesa, que era la fe y la gracia, que era la redención, que se iba a dar por fe y por gracia. Una de las mayores promesas, la que dividió la historia, el curso de la historia, la que Dios le pudo revelar a ese hombre llamado Abraham, y que en su hijo iba a seguir esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Venía para Israel el mayor tesoro y el mayor regalo, el más precioso regalo que ha podido haber sobre la faz de esta tierra, y es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios le revela a ese hombre esa promesa. Dios le revela a ese hombre esa bendición tan grande y tan maravillosa. Ella iba a dividir la historia. Ella iba a ser la bendición de un pueblo cautivo. Jesús es la bendición. Jesús es la libertad de un pueblo. Jesús es la luz de un pueblo en tinieblas. Jesús es la salvación de una humanidad. Dios le revela primeramente esa promesa, y que era responsabilidad de Abraham de cuidar de esa promesa. Exaltado sea el nombre del Espíritu Santo. Dios le da esa mayor promesa, y hoy tomamos como ese ejemplo que Dios le dice a Moisés
le da a entender que él era el padre de Abraham, le dio promesa. Que él era el padre de Isaac, le dio promesa. Que él era el padre de Jacob y que cada uno de ellos en su tiempo hizo algo histórico que marcaba, bendito sea el nombre del Señor, la historia de la llegada de Jesús. A Abraham se le dijo que era el padre de la fe. A Abraham se le dijo que en él había descendencia. Estaba apuntando a la iglesia cristiana evangélica, a todos los creyentes que en estos momentos, en pleno siglo XXI, hayan pasado muchos años, pero se cumplió la promesa. Llegó Jesús y ahora ya no es, ahora ya llegó la fe, ya llegó la gracia, ya llegó la redención. Aunque se practicaban muchos ritos que eran de parte de Dios, estaban apuntando todos a una promesa que había de venir, y era la llegada de la redención, era la llegada del pacto, del nuevo pacto, la llegada de Jesucristo como Señor y Salvador. Se iba a dividir la historia. Por eso, entonces el Señor, cuando Jesús murió, dice la Biblia que se rasgó el velo en dos. Eso significa la división de la historia. Empieza, Dios mío, un mover maravilloso para la redención y la salvación de la humanidad. Recuerde que hasta esa generación, y si nos devolvemos, ya Adán había caído, ya Noé había caído, y ahora se le viene promesa a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Abraham, como padre de familia, debería entender, y él tenía que ser responsable de que esa promesa debería cuidarla. Él debería preparar sacerdote para Jehová, y era su hijo Isaac, dejarle el legado de victoria, porque la promesa se tenía que cumplir. Abraham tenía que ser muy celoso con lo que había escuchado de Jehová. Dios le habló de un pacto, Dios le habló de una promesa, y que él, como padre de familia, tenía la responsabilidad de poder cuidar, de poder preservar, de poder enseñar, de poder guiar como padre de familia. Le habla usted, amado cristiano, padre de familia cristiano, a usted se le ha dado promesa. Dios a la Candelaria, a la iglesia La Candelaria, le ha dado promesa. A todo padre de familia le ha dado promesa, le ha dado bendición, y que se van a cumplir conforme al propósito de Dios. Pero si no se han cumplido, el sacerdote debe velar, debe cuidar, debe preservar y dejarle un legado a sus hijos de victoria, de cuidar, de amar a Dios, de seguir a Dios, de preservar, de la fe, de seguir. Hijos, avancemos, hijos, esperemos en el Señor. Él es grande, Él nos dio promesa, Él nos dio bendiciones y se van a cumplir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es responsabilidad de Abraham cuidar, guiar, preservar dicha promesa. Debía Abraham poner de su parte para el cumplimiento de esa promesa. Hay una responsabilidad del sacerdote de guiar a un pueblo, de guiar primeramente su familia al cumplimiento de la promesa. Si Dios te dio promesa de levantar un hijo tuyo, de sacarlo de cualquiera de los vicios o la esclavitud que está en este mundo, es responsabilidad de usted, sacerdote, poner de su parte para el cumplimiento de esa promesa. Enseñar, guiar, preservar, cuidar como sacerdote para que se dé el cumplimiento de la misma. Estamos en un mundo malvado. Bendito sea el nombre del Señor. Es responsabilidad por parte de los cristianos cuidar y preservar la promesa y las bendiciones que Dios ha declarado sobre nuestra familia, y que con el tiempo, por el contrario, no se dilaten. Abraham le nace Isaac finalmente. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo: como la arena del mar te multiplicaré. Le está hablando ya de Jesús, le está hablando de la iglesia de Jesús, de la iglesia numerosa y poderosa de Jesús sobre la faz de la tierra. Quizás Abraham lo entendía o no lo entendía, no sé, pero sí el Espíritu Santo en estos tiempos nos va a entender todas esas situaciones en cual Dios habló con esos hombres antepasados. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente nace Isaac, y Abraham le quita el prepucio, como es una costumbre judía, a los 8 días de nacido. Dios permitía ese tipo de práctica
como señal de obediencia y entrega a Dios. No vamos a profundizar el tema porque nos demoramos demasiado, pero cuando se le hacía el corte del prepucio, ese corte del glande al hombre, del pene, en la parte del glande, ese corte del prepucio, que significa literalmente corte alrededor. Era una señal del pacto. Era una señal que Dios había dado de obediencia y de entrega a Dios para que su pueblo marcara la diferencia al cortarse el prepucio. Que el pueblo de Dios era diferente. Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos es necesario que todos los descendientes de Abraham, como señal del pacto en ese tiempo, era necesario como señal del pacto. Era el pueblo escogido de Dios. Era una señal para marcar la diferencia. Era una señal de obediencia, de entrega a Dios. Por eso practicaban los judíos en ese entonces ese tipo de prácticas que eran autorizadas por el Señor. Claro está. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, pasamos a esa historia de las promesas de Abraham y que cómo se conservaron esas promesas. Por eso siempre en la Biblia se habla Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, diciendo que esos hombres dejaron un legado a su generación que seguía, que es el legado que usted y yo tenemos que dejar a nuestras generaciones, un legado de victoria, esperando siempre el cumplimiento de la promesa. Le estoy hablando a sacerdotes, le estoy hablando a predicadores de la palabra, le estoy hablando a padres de familia, le estoy hablando a pastores, evangelistas, a futuros evangelistas, pastores, profetas. Le estoy hablando a hombres que están en las filas y están militando las filas del reino en estos momentos y que están siendo formados por el Espíritu Santo y que en un mañana tendrán hijos y que también tendrán que dejarle un legado de victoria basado en las promesas que hoy Dios te está dando. Sin que no tengas hijos te está dando ya promesas, y aquellos que tienen hijos también Dios les está dando promesas, y que ese cumplimiento de las promesas se va a dar conforme a la voluntad de Dios, y que si no se ha dado es de responsabilidad del sacerdote el cuidar, preservar, guiar el cumplimiento de esa promesa. Es decir, que si bendito sea el Señor, si Dios no ha levantado a mi esposo, yo como sacerdote debo estar velando y cuidando para el cumplimiento de esa promesa, orando a mi Señor. Señor, tú lo vas a levantar, tú lo vas a levantar, Señor. Dios mío, yo no estoy viendo un borracho, yo no estoy viendo un homosexual, yo no estoy viendo, Dios mío, un cautivo de las drogas, yo estoy viendo un predicador. Ahí usted está preservando, usted está guiando, usted está declarando, usted está cuidando, usted está preservando, usted está vigilante de que se haga el cumplimiento de la promesa. Es responsabilidad de usted también, no tan solo de Dios. Dios es soberano, Él es amor y en su tiempo se cumplirá, pero usted también tiene que poner de su parte para que se dé el cumplimiento de la misión. Usted es sacerdote. Aleluya. Habla padre de familia en este hermoso culto de escuela dominical. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, en ese tema del corte del prepucio, que le decía que era como señal de obediencia y de entrega al Señor, una práctica judía, una práctica que la permitía el Señor para marcar la diferencia, ese corte que hacían del glande en los niños a la edad de 8 días. Abraham también lo hizo con Isaac. Pero ahora bien, esa promesa se hablaba de Jesús. Y vamos al nuevo pacto, que es la llegada de Jesús. Ahora viene la fe, ahora viene la gracia, y que había sido marcada en Abraham y que ahora se había hecho notoria, que era la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es por fe, ahora es por gracia, ahora es por amor, ahora es por misericordia, ahora se accede al reino por fe y por gracia, que es el regalo no merecido, como su significado lo dice. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, padre de familia, si bien es cierto, había un corte del prepucio en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que significa literalmente, la circuncisión significa literalmente corte alrededor. Presta atención. Corte alrededor, corte del glande. Pero ahora bien, si bien es cierto, la Biblia dice que estamos en un mundo malvado y perverso, de que el príncipe de este mundo es Satanás. Estamos viviendo bajo una influencia diabólica, bajo un andamiaje diabólico, bajo unas estructuras, venga el Señor, diabólicas de tinieblas que hacen daño día y noche y que llevan a la destrucción a la familia, a una otra misma familia. La promesa está dada. Dios ha dicho que levantará, Dios ha dicho que bendecirá.
bendecirá. Dios ha dicho que va a hacer su obra, pero paralelo está la obra de las tinieblas que atacan nuestra familia. Hay familias de nosotros cautivas, hay hijos cautivos, hay padres cautivos, hay madres cautivas, tíos cautivos, familias enteras cautivas, pero es que la promesa está en medio de la cautividad. Bendito sea el Señor. Entonces yo como sacerdote, dice la Biblia que yo soy luz en medio de tinieblas, usted es luz en medio de tinieblas, y usted cuando tiene que alumbrar, dice la Biblia que una lámpara, una luz no se coloca debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que irradie. O sea, es responsabilidad del sacerdote alumbrar, guiar y preservar, aunque no esté viendo nada. El sacerdote debe estar claro de que la promesa se va a cumplir en su familia, que su familia será levantada, el drogadicto será levantado, el alcohólico será levantado, el brujo será levantado, y que le servirán al Señor, y se cumplirá. Yo en mi casa serviremos a Jehová, y se cumplirá lo que dice Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. A su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Llega el nuevo pacto. Llega Jesucristo, la promesa que le había dado, Jehová a Abraham, había de llegar y llegó. Todas las promesas que Dios te ha dado y bendición que Dios te ha prometido se van a cumplir. Eso créelo. Llega Jesús, se hace a un lado la práctica física del corte del prepucio. Ahora viene Jesús con la circuncisión del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice la Biblia: y le dio el pacto de la circuncisión así a Abraham. Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, en este nuevo pacto, todo padre de familia es responsable de circuncidar el corazón de sus hijos. En este nuevo pacto hay responsabilidad del sacerdote, no tan solo de Dios. Si fuimos llamados sacerdote, es para hacer la obra del Señor. Abraham era un hombre responsable y circuncidó a Isaac. Conservó las promesas, cuidó las promesas. En el nuevo pacto hay una circuncisión, y no es la física del prepucio del glande, del corte del glande alrededor, sino ahora hay una responsabilidad de circuncidar el corazón de nuestros hijos, de guiar, bendito sea el Señor, a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9. Mire lo que dice el Señor. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora viene la redención, ahora viene la gracia, y también sigue la responsabilidad del cumplimiento de las promesas. Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hablo a las visitas en esta hermosa mañana de escuela dominical. Dios entregó a su Hijo para salvar tu casa. Dios entregó a su Hijo para salvar a tus hijos. Dios entregó a su Hijo para redimir a tu familia, para sacar de las tinieblas a su luz admirable todo aquel ser humano que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Le habla usted, padre de familia, visita. Dios no se escatimó y entregó a Jesús. En este nuevo pacto, Dios entrega a Jesús para la salvación de la humanidad. Ahora hay un problema, y era el que Jesús venía a solucionar, y era el problema espiritual del ser humano. El corte
de la circuncisión en el nuevo pacto era física. Ahora viene el corte espiritual que Jesús viene a hacer en cada corazón cautivo. Si bien es cierto, nuestras familias están cautivas, parte de nuestras familias están cautivas. Tenemos familiares que están en la cautividad, que están esclavos en los vicios de este mundo. Pero ahora Dios ha enviado sacerdotes a hacer la tarea espiritual que hizo Abraham físicamente. Ahora ya es con Espíritu Santo, y ahora el sacerdote lleno del Espíritu Santo va y hace la circuncisión, y no es que la va a hacer él, sino que el Espíritu Santo, él lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, va a hacer la circuncisión espiritual, la de hacer el corte alrededor del corazón, la de desprender del mundo a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Dios ha llamado sacerdotes para que hagan la obra de la circuncisión espiritual en cada uno de nuestros hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero nos dio el Espíritu Santo, pero también nos dio responsabilidad. Nos dio responsabilidad. Y nos ha dado responsabilidad a nosotros de llevar a cabo la obra de nuestros hijos. Quizás tenemos hijos que no gustan del Señor, resentidos con el Señor. Es responsabilidad de que el sacerdote circuncide con el Espíritu Santo el corazón de su hijo, circuncide la mente de su hijo. La Biblia dice que hará la circuncisión no es física, sino la del corazón. Y en el corazón o la mente es donde está el pecado, es donde está la contradicción a Dios, es donde está la rebeldía, es donde está la apatía, es donde está el rebelarse contra el Señor, es donde está la fornicación, el adulterio, la mentira, los engaños. Ahí que nuestros hijos han sido víctimas. Eso se le suma que el sistema va a ser oposición, y el sistema está dominado por el maligno, y que nuestros hijos, si hace 5 años Dios te dio una promesa, un ejemplo, y no se ha cumplido, tu hijo se va a invadir de resentimiento. Y es cuando el sacerdote actúa y empieza a hacer cumplir la promesa. Dios, bendito sea el Señor, con el Espíritu Santo, como guiando, enseñando, protegiendo, cuidando, vigilando su casa, vigilando su hogar, vigilando sus hijos, vigilando su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Y no por el contrario, que si no se ha dado la promesa, entonces yo también me voy a resentir. Los hijos de cristianos en rebeldía y en tiniebla, distraídos por el sistema de este mundo. ¿Y qué hacemos, padres de familia? ¿Qué legado le estamos dejando? El tema es dejando un legado de victoria. ¿Y qué legado estamos legando? Y el título, esperando el cumplimiento de mi promesa. Es decir, que dependiendo de mi legado, así será el cumplimiento de la promesa. Si soy un hombre cobarde, espiritualmente hablando, si soy un hombre, bendito sea el Señor, que no soy persistente, no soy un batallador, no soy un luchador, no soy un hombre que enfrenta la situación, no soy un hombre, sino por el contrario, bendito sea el nombre del Señor, lo que hago es encerrarme o encuevarme, yo no puedo ver el cumplimiento de la promesa, porque yo no he trabajado para eso. Uno para la promesa trabaja, uno para la bendición trabaja. El hijo tiene que ver en nosotros que somos predicadores, que somos sacerdotes dentro y fuera de la casa, que no somos religiosos, que no imponemos, solo que en nosotros está el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos por eso copian, ellos por eso resisten, ellos por eso esperan y dicen: yo tengo un papá que es un cristiano evangélico de verdad, no un religioso. Yo no le tengo miedo a mi papá. Mi papá lo que me ha enseñado, yo no le tengo miedo a Dios. Yo lo que le tengo es amor a Dios, amo al Señor, y ese legado lo deja el padre de familia, ese legado lo deja el sacerdote. Que el hijo vea en el padre: mi papá es una bendición, mi papá es digno de admirar por cuanto está lleno de Dios. Esos hombres del cual habla la Biblia dejaron un legado de victoria. A Abraham se le dio la promesa de la llegada de Jesús de primera mano, aunque quizás se le había revelado a Noé. Pero hoy estamos hablando de Abraham, que se le amplió el panorama
de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que ahora es por fe y por gracia, y que ya no es el corte de la circuncisión o del prepucio en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual, y que en la redención y el nuevo pacto cada hombre debe responder a Dios por su casa, por su hogar, por su familia. Estoy hablando hoy escuela dominical, estoy hablando hoy a la escuela dominical. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando no se da el cumplimiento de la promesa en el tiempo del hombre, el hombre tiende a desesperarse. Si Dios ha enviado a nuestros hijos promesas y no se han cumplido, por algo será. Dios es un Dios justo, pero espera de sacerdotes victoriosos, hombres apasionados por el reino, hombres entregados por el reino, hombres que aman la humanidad, hombres que se entregan por el prójimo, hombres que aman la predicación, hombres que aman a Dios, hombres que han sido llamados por Dios y más nunca han echado atrás, hombres que no han traicionado a Dios. Ese es el legado que nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos, que aunque físicamente no veamos nada, el cumplimiento de la promesa se va a dar. A la mujer, el cumplimiento de la promesa va a llegar a tu vida. Tu esposo se va a convertir, tus hijos se van a convertir. Si tu sueño es llevarlos todos a la iglesia y que todos salgan hoy domingo llenos, eso se va a dar cumplimiento. Pero como sacerdote, cumple tu misión. Como mujer y hombre de Dios, cumplan su misión, cumplan su parte, orienten, guíen. La promesa fue dada. Yo he escuchado tanta profecía en la iglesia sobre muchos hogares y he visto el cumplimiento de algunos y he visto el no cumplimiento de otros. ¿Será una falencia que hay en el sacerdote? Abraham creyó y le dejó el legado a Isaac, Isaac a Jacob, y cada uno marcó su pauta e iban apuntando a la llegada del Mesías. Hoy Dios a nosotros nos está dando promesas y bendiciones que se van a cumplir. Nuestras familias serán levantadas y serán familia de admirar y dirán, vale la pena seguir al Señor. Esa familia Dios la ha levantado y a pesar de todas las situaciones, esa familia ha estado siempre firme, el esposo, la esposa y sus hijos. Ese es el legado de la palabra, el legado de victoria que tenemos que dar nosotros. El mejor legado es dejarle el legado a los hijos de creer en Dios, de amar a Dios, de servir a Dios. Y yo sé que todas las cosas vienen por añadidura, como dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En ese orden de ideas, ahora bien, el padre de familia en el nuevo pacto, y la misma Biblia lo enseña, cómo hacer un corte, cómo circuncidar el corazón de un hijo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a ver el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre de familia, un sacerdote circuncida a su familia con la palabra. Ella es más cortante. Cuando ella va al corazón, a la mente del hombre, empieza a hacer el corte. Recuerde que la palabra circuncisión significa corte alrededor. Ahora la palabra
en el nuevo pacto cumple esa función en el ámbito espiritual. Ella va cortando todas cosas que hay en el corazón de los hombres. Ella va rearguyendo y convenciendo y va haciendo corte en el hombre internamente en el ámbito espiritual. Está haciendo la circuncisión. Ahí está el sacerdote todos los días predicándole la palabra, Dios mío, a su familia, a su casa. Es que la primera iglesia es tu casa. Ella debe ser un fuerte militar. Ella debe tener las fortalezas más grandes para cuando vengan los ataques del enemigo, tu familia no cese. Por el contrario, se avive aún más y vayan a la guerra espiritual contigo. Ellos compartan la misma causa. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es viva y eficaz. Y si usted está viendo una falencia en su hijo, está viendo que su hijo está cautivo, usted debe practicar la palabra. Usted debe declarar la palabra. Ella es más cortante como espada de doble filo. Mujer, a usted le digo, utilice la palabra como herramienta poderosa para hacer, bendito sea el Señor, ese corte alrededor. Ese corte, Dios mío, si nuestros hijos están llenos de mundo, yo voy a la presencia y declaro la palabra sobre ese corazón, sobre esa mente, porque el Espíritu Santo va a ser la circuncisión. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Gloria a ti, mi Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Tú eres mi verdadera promesa. Tú eres mi verdadera promesa. Tú eres mi verdadera promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El corte. Ese corte que tiene que hacer todo padre lleno del Espíritu Santo. Ese corte y responsabilidad que tiene todo sacerdote de cumplirle a Dios con su casa, de evangelizar su casa, perdón. El que hace ese corte en el corazón de su hijo es el Espíritu Santo. Pero es responsabilidad del Padre pelear la buena batalla. Por eso en esta hermosa mañana, ya para finalizar, tengo 3 fórmulas para conservar las promesas de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos. 3 fórmulas para conservar las promesas de Dios sobre tus hijos, sobre tu casa. La primera: cultivando la fe en Dios a mis hijos, enseñándoles a creer y a esperar. Es responsabilidad de todo padre de cultivar la fe. Si se cultiva la fe, él va a esperar en la promesa de Dios, en la bendición de Dios. Abraham fue paciente para el nacimiento de Isaac y lo tuvo en su vejez de más de 90 años. Y él creyó que Dios se lo podía dar. Pero Dios cuando da una promesa, envía una profecía, Él la cumple. Y es responsabilidad de nosotros cultivar esa promesa, cuidar esa promesa, enseñar esa promesa. Y si la promesa es la redención, es la transformación en nueva criatura de un hijo mío, ejemplo, que en este momento está en las drogas, yo debo perseverar día y noche en el cumplimiento de esa promesa que Dios me dijo: levantaré a tu casa, levantaré a tu esposo, transformaré el corazón de tu esposo, quitaré el corazón de piedra de tu esposa y colocaré en ella un corazón de carne. Quitaré toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, todo orgullo, toda vanidad, toda mentira, toda religiosidad. La quitaré y le daré un corazón apacible, escuchado de la voz de Dios. Dios ha dado promesa. Primera fórmula: cultivando la fe en Dios a mis hijos, enseñándoles a creer y a esperar. Yo debo cultivar cada día y enseñarle a mi hijo cómo se le cree a Dios. Para eso está la palabra, sacerdote. Todos los días, cómo es la fe, por qué la fe, quién dio la fe,
¿Qué resultados tiene la fe? Esa es responsabilidad del sacerdote, enseñar a su hijo, mira, hay que creer en Dios, hijo. Hijo, vamos para adelante, creamos en el Señor, Él es nuestro creador, nuestro Dios, hijo. Avancemos, hijo, crean en el Dios Todopoderoso, Él estará con ustedes. Cada día que su fe acrecente en ustedes, confíen, confiesen, declaren, porque la promesa se va a ver cumplida en ustedes y serán esos predicadores y también serán hombres bendecidos económicamente, porque así lo ha dicho el Señor. Eso lo debe hacer un sacerdote. Cumplir su propósito para el cumplimiento de la promesa, dejando ese legado de victoria, un legado de batalla y no un legado de cobardía. Segundo, volver de la apatía a la empatía a las cosas del Señor. Porque si bien es cierto, en estos tiempos, en muchos jóvenes aún de nosotros, hay mucha apatía para con Dios. Y el sacerdote aquí tiene la estrategia, la palabra, 66 libros, y tiene el Espíritu Santo para aplicar estrategias de volver ese joven de la apatía, de la apatía a la empatía. Que ese hombre empiece a amar a Dios y vale la pena ir a la iglesia, vale la pena ir a un culto de escuela dominical, vale la pena ir a un culto de jóvenes, vale la pena, ¿verdad? Porque es que uno ve, Dios mío, cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta, cómo su Espíritu Santo se derrama. Uno tiene que tener estrategias de guerra para poder llevar a ese joven, en el caso de nosotros los padres como sacerdotes, volverlo a la apatía, a la empatía, Dios, ser empáticos al Señor, no por el contrario, un joven apático. Es responsabilidad de todo padre cuando hay apatía a las cosas del Señor. Sacerdote, usted le estoy hablando. Volver la empatía por las cosas del Señor para con nuestros hijos. Juegos lúdicos. Llevar al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Que no vean ellos en nosotros un hombre religioso, un cristiano evangélico más, con la cara como una yucarrucha, con amargura y con ese cambio de condición emocional. Pues no le estamos dando nada, ellos lo están viendo, mi mamá es una amargada. Mi mamá tiene sombra de variación y Dios no tiene sombra de variación. Por ende, usted no está ejecutando el sacerdocio santo puro que debería ejercer. Tercera y última fórmula para finalizar. Mostrando por mi vida el amor, la benevolencia, la deidad, la misericordia, la compasión, el ser íntegro, el ser transparente con Dios y la persona. Tercera fórmula para conservar las promesas de Dios sobre tus hijos. Mostrando por mi vida el amor, la benevolencia, la deidad, la misericordia, la compasión, el ser íntegro y transparente con Dios y las personas que nos rodean. Se ha perdido ese papá pastor que pastorea primeramente sus hijos. Se ha perdido esa figura del papá profeta que profetiza sobre sus hijos las promesas y a través de profecía las va vivando cada día. No, Dios me ha dicho que te voy a entregar, Dios me ha dicho que te va a hacer, Dios me ha dicho que te va a entregar en tu mano, que vas a ser redimido, que vas a ser predicador, que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. O sea, ese es el papá profeta que todos los días profetiza, el papá pastor que todos los días pastorea su casa. Se ha perdido la figura del papá apóstol como punta de lanza, que dice, mi papá es un referente a seguir, un líder. Ese no come de nada, eso va para adelante y predica el Señor y dice, aquí se va a hacer lo que diga el Señor y trata de predicar para que el medio se convierta a Cristo. Se ha perdido ese papá adorador, ese que adora, ese que ora y que la resultante es que hay hijos que van a seguir amando a Dios, amando al Señor. Era ese mensaje en este domingo de escuela dominical. Espero que haya sido de gran provecho para todo aquel oyente que escuchó la palabra del Señor en esta hermosa mañana de escuela dominical. Ya me está escuchando la hermana América.
Bendito sea el nombre del Señor. Moraleja, dejando un legado de victoria para el cumplimiento de las promesas de Dios sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposa y sobre mi propia vida. Alabamos y bendecimos a Dios en esta hermosa mañana. Oremos. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta escuela dominical. Gracias por este culto, bendito Dios. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido perdón, Señor, si hubo conocimiento humano en tu palabra, Señor. Padre, Dios mío, sé que esta palabra será un tesoro para cada aquel que la atesore. Señor, aviva a tu pueblo, Padre. Dios mío, en esta hora, Señor, yo declaro libertad sobre todo aquel que está cautivo por los pecados y placeres de este mundo. Dios mío, yo declaro en esta hora, Señor, que los brujos se convierten a Cristo. Yo declaro, Dios mío, en esta hora, que todo aquel, Dios mío, que está en cautiverio, ahora se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre aquel que está enfermo conforme a la voluntad de Dios, sanidad. Sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Dios mío, sobre todo aquel hermano que tenga problemas espirituales, que haya, Dios mío, mundo todavía arraigado en su corazón. Yo declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Dios mío, que el Espíritu Santo en esta hora está circuncidando el corazón, está cortando alrededor, está quitando todo mundo, está quitando todo placer, Dios mío, del mundo. Está en esta hora, Señor, desvaneciendo toda obra de tiniebla en ese corazón, en esa mente, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro en esta hora que vuelve la empatía a Dios. Dios mío, en esta hora vuelve el amor a Dios, la pasión a Dios. Dios mío, en hacer la obra y la voluntad de Dios en esta hora. Se devuelve ahora a ese corazón, a esa mente en el nombre de Jesús. Ese primer amor vuelve ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sanidad sobre todo aquel que está enfermo, todo aquel que tiene cualquier enfermedad terminal. La Biblia dice que por tu llaga fuimos sanados. Oh Dios mío, Señor, yo declaro sanidad sobre mi prójimo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro victoria sobre mis hermanos. Bendigo a mis pastores en esta hora y a todos los pastores de nuestra congregación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.